me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido. Saludos, amados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido. Amén, amén, amén. Un saludo, amados hermanos, bienvenidos. Sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo de profecía de la palabra del Señor. Amén. Recuerden que es los jueves, en punto de las 10, tenemos este tiempo y estamos hablando acerca de los profetas, la profecía de los tiempos de los profetas a nuestro tiempo. Y todos sean bienvenidos a este tiempo de transmisión. Los bendecimos en el nombre del Señor y deseamos que con todo nuestro corazón ustedes estén conectados, estén bien listos, apercibidos, porque traemos palabra de bendición, palabra del Señor, palabra de consolación, también palabra, hermanos, que nos lleva a que entendamos los tiempos de Dios y nos estemos preparando. Amén. Le damos muchas gracias a Dios por todos los que están ahí fieles, conectados a este tiempo de profecía, de las profecías a nuestros días, y les amamos, les queremos dar muchas gracias por su fidelidad hacia el Señor, primeramente a su palabra y a este tiempo. Hace 8 días nos quedamos precisamente acerca de Amós y vimos algunas cosas acerca de este profeta. Habíamos dicho su significado, habíamos hablado de que su nombre significa carga o el que lleva la carga, y habíamos visto algunas aportaciones de parte de la vida de Amós. Entre ellas, claramente vimos que uno de los hombres más admirados y más grandes de los profetas, de los 12 profetas menores que hay, es uno de los más importantes porque es el único que hoy vamos a ver en este día, en Amós capítulo 6, como a través de la oración e intercesión que él levanta al Señor y pidiendo por el pueblo de Israel, el Señor detiene su juicio, el Señor retrae, el Señor revoca el juicio que había dado, y vemos cómo Dios se mueve a través de la vida de Amós, un hombre que nos enseña en la Biblia que era pastor, que era boyero, que era agricultor, pero que Dios lo levanta para ser profeta. Amén. Vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar. Vamos a pedir al Padre su dirección, vamos a pedir al Señor que sea, que bendiga su palabra en este tiempo de palabra. Señor, siempre se pasa bien rápido este tiempo
quiero aprovecharlo de la mejor forma para no extenderme también en el tiempo. Y compartan este mensaje, hermanos, de parte del Señor. Este es Evangelio del Señor, es palabra de Dios, compártanlo. Y este mensaje en especial hoy vamos a ver Amós y las 5 profecías, las 5 visiones que Dios le dio a Amós. ¿Ok? Voy a empezar con un piso que ahorita después de que oremos vamos a estar hablando acerca de ellos. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, te bendecimos y nos acercamos ante tu trono, ante tu presencia, Señor, adorándote, glorificándote, con nuestras manos extendidas delante de ti, Señor, porque tú nos conoces. Y el Salmo 143 dice, Señor, que ningún hombre puede justificarse delante de ti, Padre. Así que nosotros conocemos nuestra condición y de esa manera nos acercamos ante el trono de tu gracia, como dice también tu palabra en Hebreos 12:2, Señor. Si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y, Señor, reconociendo nuestra situación, reconociendo nuestra moral, nuestra vida, Señor, nos acercamos a ti para que tú nos purifiques, tú nos santifiques delante de tu Padre y sea acepto nuestra ofrenda. Pedimos tu dirección, Padre, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, de tu Hijo Jesucristo en la palabra. Pedimos que sea, Señor, solamente palabra tuya, de autoridad, de palabra de Dios y no de hombre, y que sea bendición a todos los que están del otro lado de la transmisión, a todos los oyentes, a todos los que van a compartir este mensaje, Señor. Bendíceles doblemente, Padre, porque ellos están siendo valientes, porque ellos están, Señor, también haciendo temblar el reino de las tinieblas, Señor, porque ellos están, Señor, dándose a conocer como gente tuya, como discípulos, como cumpliendo el mandato que tú dijiste, sí, y predicar el Evangelio, Padre. Y a través de compartir es también evangelizar, es predicar, Padre. Los bendigo a todos los que están de aquel lado. Nosotros nos ponemos en tus manos, Padre. Has vallado alrededor de mi casa, de mi esposa, de mi hijo, Señor, de nuestras familias, de mi esposa y mi familia, Padre. Y, Señor, rogamos que sea tu mano de dirección la que nos guíe, nos conduzca, Señor, y nos guarde. Lo pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. ¿Me bajas tantito, hermano? Como la tengo para acá. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Bueno, ¿cómo están ahí conectados? Primero, sé que hay gente que su corazón está esperando este tiempo y se quedó muy caliente la aplicación de hace 8 días, se quedó así como que en pausa, nos quedamos así como que picados, ¿verdad? Pero vamos a tratar de terminar hoy, si Dios nos permite, vamos a tratar de terminar hoy con el libro de Amós. A ver, los profetas menores y los que tienen poquitos capítulos son los que tienen mucho que decir, y le doy las gracias a Dios por la vida de Cornejo García, Juan Manuel, que Dios te bendiga, primo, bendiciones hasta Camalú, Dios te bendiga. Mi hermana Leti Segura, Dios le bendiga, también a toda tu familia, Dios le bendiga, a mis hermanos líderes. Mi hermana Cristina Romero, que Dios le bendiga, mis hermanos que son obreros, que Dios le bendiga, mi hermana Elba, mi hermana Cristi. Pues los que están en oración, ¿verdad? Por nosotros son mis hermanos, dice la Escritura, la mies es mucha y los obreros pocos. Manda, Señor, obreros a tu mies. Así que los obreros son bien importantes, son de trabajo, son de guerra. A bendiciones a Ciel Gamer, Dios te bendiga también. Amelia Costa, Ameli, qué bueno que estás con nosotros, Dios te bendiga. Comparte esta predicación para la gloria del Señor. Un saludo a tu esposo, a tu familia, a tus hijos. Jenny López, Dios te bendiga, hija, ánimo con esa guitarra. Mi hermana Berendita, a la familia Segura López, un saludo, mi hermano Lino, mi hermano Aciel, mi hermana Sandra, bendiciones, amada hermana, vamos orando que Dios fortalezca su vida. Saludos a mi hermano Marcos, a su familia, Sandrita, mi hermana Tania, también estamos orando por tu familia, tus hijos, tu esposo, y por Paul, desde Perú, que Dios te bendiga, Paul, un saludo, un abrazo. Mi hermana Elena Romero, un saludo también, un abrazo. A todos los que están aquí en vivo por Face, que el Señor les bendiga. Y ya pronto están las predicaciones ya por YouTube, para que ustedes las puedan ver. El que no tenga Face, pues pueden meterse a YouTube, busca Centro Cristiano del Mesías, el logo de la iglesia, y le va a aparecer las predicaciones que hemos estado llevando. Mi hermano Sergio está haciendo la tarea de subir y hacer transportarlos de Face a YouTube, y ya tenemos también entonces allí en YouTube
palabra de Dios para todo aquel que necesite, amén. Así que arrancamos en esta hora. Y mira, quiero arrancar poniendo un piso bien interesante. Antes de hablar de los 5 visiones que Dios da al profeta Amós en el capítulo 7, empiezan esas visiones en Amós capítulo 7. No deja pasar Amós este tiempo. Amén. Comparta y comente. Si se escucha bien, comente si está usted quedando claro la predicación, si usted está siendo edificado, usted está siendo bendecido, pues comparta también con mayor razón este mensaje. Entonces el profeta Amós no dejó pasar la oportunidad de hablar del arrepentimiento y no podemos también nosotros dejar de mencionar lo que en este tiempo no se habla, que es hablar del arrepentimiento, porque el arrepentimiento, amados hermanos, es una de las cosas que tenemos que tener presentes como cristianos. Es una de las bases doctrinales que debemos de tener en el Evangelio. Así empezaron los grandes hombres a hablar desde que Jesús viene, desde antes que Juan el Bautista, este profeta, hermanos, que el Señor levanta, como el profeta que Dios nos habla a través, que fue primero Elías, y Dios levantó otro profeta que fue Juan el Bautista con el espíritu de Elías. Y esto es bien interesante porque el Evangelio que él empieza a predicar es el arrepentimiento. Y él empieza a hablar del arrepentimiento cuando Jesús sabe que a él Herodes lo manda decapitar. Él entonces empieza desde ese momento a hablar arrepentidos porque el reino del Señor ha llegado, se ha acercado. Y nosotros no podemos dejar de pasar este tiempo y hablar del arrepentimiento, porque hace 8 días precisamente hablamos acerca de que el Señor les dice a todas las naciones, en total 8 naciones vimos, por 2 o 3 pecados, pero aún por el 4.º pecado no perdonaré. Y vimos que los demás pecados no son mencionados más que el 4.º a todas las naciones, incluyendo Judá e Israel. Pero yo quiero que hoy veamos y regresemos a Joel, que fue lo que hablamos antes de Amós hablamos del profeta Joel, y lo quiero llevar a Joel capítulo 1, versículo número 16. Joel 1:16. Y la palabra de Dios dice así: para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y del Espíritu, dice Joel 1:16. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Y ahora quiero que así, con ese mismo espíritu, entendamos esto. Joel, yo le mencioné que habla distintas veces acerca del día de Jehová. Y si nosotros ahora nos vamos a Amós en el capítulo 6, aleluya, gloria al Señor. Capítulo 5 de Amós, vamos a ver. Dice: llamamiento al arrepentimiento. Amén. Y solo quiero tocar algunos puntos acerca del arrepentimiento que habla el profeta Amós. Y quiero que veamos el versículo número 18 al versículo 20 del capítulo 5 de Amós. Amós 5, 18 al 20. Y dice, fíjese, dice aquí: hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué querés el día de Jehová? Será tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Gloria al Señor. Habíamos hablado con el profeta Joel acerca de los tiempos que estamos viviendo en medio de esta pandemia, en medio de este tiempo que nosotros estamos viviendo, que están aconteciendo ciertas cosas, y muchas. Habíamos dicho la semana pasada que hay patrones que se repiten y que Dios usa y que usó con los profetas acerca de la palabra que les habló a ellos, y que los patrones que se cumplieron en ese tiempo se cumplen en nuestro tiempo y se cumplirán en un futuro. Y hoy vemos uno de ellos interesante que habló Joel, que lo vimos ahorita en el capítulo 1, versículo 16. Nos habla del gozo, del alimento que recibíamos en la casa de Dios. Y acerca de esos tiempos, después de más de 4 meses de pandemia, acerca ya de más de una tercera parte del año que ya llevamos sin estar en los templos, sin estar en las iglesias, pues se escucha y se oyen muchos comentarios acerca de cuándo, y a mí me preguntan mucho como pastor, ¿cuándo se va a abrir la iglesia? ¿Cuándo ya cree que se abre la iglesia? Y
para cuándo se abrirá la iglesia? Y desgraciadamente, amados hermanos, no hay una fecha, no tenemos todavía ninguna fecha que nos hayan dado las autoridades, no tenemos nosotros ningún documento que avale que ya podamos abrir. Entonces estamos nosotros sirviendo a Dios en el ministerio, en las puertas que Dios nos está abriendo, porque el diablo quiso cerrar puertas, porque esto de la pandemia y todo eso, pues fue útil para él, para cerrar las iglesias, pero pues estamos proclamando el evangelio a través de las transmisiones y a través de que llevemos el evangelio a otra gente. Entonces, hablando del día del Señor, que es lo que habla Joel y hace, el día del Señor vendrá. Aquí debemos de entendernos cosas acerca del día del Señor, porque el Señor dice en uno de los salmos: este es el día que el Señor ha preparado para mí, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y hay más textos como Salmo 100, Salmo 150, entrar por sus puertas con acciones de gracias, con sus atrios por alabanza, alabar y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Salmo 150, alabar a Jehová, dentro de sus atrios, sea la alabanza. Y bueno, encontramos muchos textos que nos hablan acerca del tiempo que estuvimos viviendo en el templo, en un lugar, y predicando del Señor, ¿verdad? Pero hoy hablamos de este texto donde Amós nos dice, hablando acerca del arrepentimiento, hermanos, a Dios levanta al profeta Amós para hablarle a un pueblo rebelde, para hablarle a un pueblo, hermanos, idólatra, para hablarle a un pueblo contumaz, un pueblo duro de cerviz, para hablarle al pueblo de Israel. Y antes de mandar juicios, porque el Señor había dado sus 8 juicios a las naciones, antes de que los ejecutara, entonces Dios mueve al profeta Amós para hablar del arrepentimiento en el capítulo 5. Y entonces empieza diciendo: hay de los que anhelan el día del Señor. Y mira, aquí tenemos que ver algo bien interesante. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué querés el día de Jehová? Será tinieblas y no de luz. Y esto, ¿sabes a qué está refiriéndose? Porque lo podemos ver de dos formas. Podemos verlo acerca de los que saben que el domingo, que el día que nos reunimos, o que el tiempo que le damos al Señor, o que le damos cuando estamos en el templo, pues le pertenecía al Señor, y hacían caso omiso de su día, de darle su tiempo, de ir al templo, de buscarle, de servirle, de que las puertas del templo estaban abiertas para recibir a todo el que quisiera, y que había un horario establecido para todos los domingos. Y cuántas veces dejamos pasar el tiempo y al otro domingo voy. Bueno, no, si no luego vamos. O lo tuvimos en poco la casa de Dios, tuvimos en poco el templo de Dios, tuvimos en poco la palabra, el predicador, la alabanza, tuvimos en poco estar ahí, la obra del Señor. Y eso puede ser un punto de vista acerca de desear el día del Señor, porque el Señor dice: 6 días trabajarás, mas el 7º día es día del Padre, es día del Señor, ¿no? Y ese día dice que no debemos de hacer ninguna cosa, sino solamente estar en la presencia del Señor. Entonces, ese puede ser un punto, ¿no? Pero lo que se está refiriendo cuando habla aquí acerca del día del Señor es el día de la venganza, el día terrible. Los profetas siempre hablan del día terrible del Señor, el día de venganza del Señor, el día del juicio del Señor, en donde el Señor va a manifestar, hermanos, su presencia, y ahí no va a haber más misericordia. Y cuando estamos hablando precisamente de esta palabra con Amós, mira, hermano, yo me he puesto a platicar y les comenté acerca de una encuesta que hicieron hombres para puros cristianos, donde se dan cuenta estas autoridades, estos hombres, que 1 de cada 3 cristianos han dejado su fe después de que cerraron las iglesias. Y yo me pongo a pensar acerca de lo que dice aquí Amós. ¿Cuántos cristianos piensan? Fíjese el pensamiento de los cristianos, el pensamiento del engaño del diablo. Bueno, si no me voy en el arrebato, pues me voy a la segunda venida. Y por eso Amós, por ese pensamiento, hermanos, que tienen muchos cristianos que no son íntegros, muchos cristianos que están en pecado, muchos cristianos que no han preparado su vida, muchos cristianos o creyentes que no se ponen a cuentas con Dios, para que en cualquier momento que venga el Señor, dice 1 Tesalonicenses 4:17, dice 1 Corintios 15:51, quiere Mateo 24, Lucas 21, hermanos, Marcos 13, o sea, tenemos 2 de Pedro, hermanos, tenemos palabra para saber que el Señor viene. Y el Señor viene y tenemos que estar preparados y listos. Pero ¿cuántos cristianos en este tiempo están atrapados, hermanos? O están engañados, o el enemigo ya les oscureció su entendimiento, o les entenebreció su mente,
o son ciegos a las cosas espirituales de Dios. Y en lugar de prepararse para la venida del Señor, en lugar de permanecer santos, en lugar de estar en sus casas buscando el rostro de Dios, santificándose y diciendo: Señor, clamamos a ti, ten misericordia, Señor, danos, bendícenos, dependemos de ti, Señor, déjanos alcanzar esa santidad, queremos irnos contigo, déjanos poner esa sangre en los dinteles de nuestra casa para que cuando tú vengas, aquí está el nombre de Jesús, en esta casa se predica la palabra de Dios y hay una santidad, y saco mi anatema de mi casa, escucho alabanzas, predico con las alabanzas, hablo a la gente, tengo entusiasmo, tengo alegría. ¿Cuántos cristianos están totalmente al revés, hermanos? Abandonaron su fe, no se conectan. Imagínense, hermano, hay gente que, yo mandé apenas un meme que dice: quieren que se abran las iglesias, pero ni siquiera se conectan para escuchar al pastor o al predicador. 1 hora. Entonces, eso es algo bien triste, pero también a la vez bien tremendo y a la vez profetizado, porque sabemos que nada pasa si no el Señor ya lo habló, Sí, a sus amén. siervos los profetas. Sí, amén. Y cuando está hablando aquí el profeta, vamos a decir de que hay de los que desean el día del Señor. O sea, estamos hablando de, hay de los que piensan que cuando, si no se van en el arrebato, tienen otra oportunidad, lo que está diciendo el profeta Amós. Hay de aquellos que piensan que el día del Señor va a ser un día de misericordia, un día donde el Señor va a decir: ay, te me olvidaste en el arrebato, hijo, pero ya estoy aquí. Eso no va a pasar, hermanos. Y nosotros tenemos que tener la mente y el pensamiento, el conocimiento acerca de Dios bien firme, de lo que es nuestra esperanza de gloria. Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Amén. Porque Jesús viene, dice la Escritura, que en una nube Él nos recibirá, en esa nube, y nos vamos. Pero la segunda venida no viene Jesús, viene el Señor Todopoderoso. Amén. Y ya después viene el Señor Jesús con el ejército, y ahí venimos todos, pero el Señor trae juicio, es su día, es su tiempo de ira, es su tiempo de retribución a pagarle al pecador, es su tiempo, hermanos, en el que Él va a establecer, Él va a gobernar, Él va a instituir su ley, Él es el que no va a soportar que nadie se oponga, en el que no va a haber Espíritu Santo que redarguya, que convenza, que haga a sentir arrepentimiento. Es un tiempo, hermanos, que dice aquí la Escritura: ¿para qué queréis este día de Jehová? Será día de tinieblas y no de luz. El arrepentimiento, hermanos, cuando nosotros estamos hablando acerca del pueblo de Israel con el profeta Amós, debemos de entender que el Señor le habla de esta forma al pueblo de Israel a través del profeta, diciéndole: esto te va a acontecer si no hay arrepentimiento a tu vida. ¿Tú piensas que hay otra segunda oportunidad? Es lo que está diciendo el profeta Amós al pueblo de Israel. Hay de los que desean no prepararse en este tiempo, porque según ellos, en su entendimiento, tienen otra oportunidad. Hay una segunda oportunidad. Eso no es un evangelio bíblico. Eso no es eso es un engaño del diablo. Una mentira, aleluya. Es una mentira del enemigo. Hay de aquellos que piensan que ahorita pueden vivir, ahorita pueden hacer y deshacer, y que son necios a las señales que estamos viendo, que son indiferentes a las cosas que se están moviendo, hermanos, que ven los tiempos en que estamos viviendo y se cierran definitivamente a que no todo tiene que regresar a la normalidad. Ay de esos, dice el Señor, que anhelan el día del Señor. No están anhelando el arrebato. No están anhelando, porque Pablo dice: esto es a los que aman su venida. No estamos anhelando el arrebatamiento del Señor, sino están anhelando el no prepararse, sino ser santos ahorita, ni íntegros ahorita, para después serlo. Porque según su pensamiento y según el engaño, el príncipe de este mundo, dice la Escritura en Efesios, según tienen otra oportunidad, se pueden arrepentir. Mientras no se dejen poner la marca, mientras hay argumentos. Pero usted cree que va a poder vivir de esa forma. Si la Escritura aquí me dice: este será un día de tinieblas y no de luz. Y dice aquí: como el que huye de delante del león, pero se encuentra con el oso. O sea, qué tremendo, porque supuestamente cristianos de hoy en día que están dejando de ser santos y dejando de ser íntegros y dejando de buscar el rostro de Dios, porque están huyendo del Señor, están huyendo del oso. Pero cuando el oso venga, hermanos, huyan de él. El oso les va a salir el león de la tribu de Judá. Les va a salir el Rey de Reyes al encuentro, y será un día de tinieblas y no de luz, dice la Escritura.
Es como aquel que dice que entra a su casa y se apoya en la pared y le muerde una serpiente, hermano. No tienes que descuidar tu vida espiritual, tú tienes que estar apercibido. Los tiempos que están viviendo son tiempos para que nosotros aseguremos nuestra salvación. Asegura tu salvación. Por cualquier cosa, no importa, asegúrate. Si el Señor no dice la Escritura, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por Tanás, algunos tienen ese conocimiento. Estos que se están alejando, recuerda, la apostasía es la última señal de la iglesia. Estos que tienen al Señor por lejano, estos que tienen al Señor porque pues ahí tengo otra oportunidad, si no me voy en el arrebato a la segunda venida. Estos son los que tienen por tardanza la venida, y la Escritura dice que el Señor, hermanos, está esperando a que corramos al arrepentimiento. Entonces vamos a correr al arrepentimiento. Amén. Es lo que Amós le dice al pueblo de Israel. Versículo 20, no será el día de Jehová tiniebla, sino de luz, oscuridad que no tiene resplandor. O sea, va a ser un día tremendo, terrible, un día donde usted, aunque sea creyente, sea cristiano, si se quedó, hermano, va a padecer juntamente justos con pecadores la tribulación, la gran tribulación, ¿no? Esto no es un juego, esto no es un chiste, hermanos. Este es algo real y literal, que hoy estamos empezando a vivir principios de dolores. Si estos son los principios de dolores, ¿cómo van a ser los principios de la tribulación, hermanos? Amós capítulo 5, versículo 21 al 24 dice lo siguiente: aborrecí y abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Bendito el nombre del Señor. Mira, cuando estamos viviendo en los tiempos hoy, y terminamos el tiempo de la iglesia antes de la pandemia, hermanos, y aunque nos duela decir esto, lo terminamos ofreciendo a Dios puro formalismo delante de los hombres. Los ministerios que hubo en los últimos tiempos antes de la pandemia eran puros ministerios en formalismo. Se ofrecía a Dios ofrenda en formalismo, holocausto en formalismo, alabanza en formalidad, toda la formalidad, para que me entiendas. Toda la pura mera formalidad. O sea, ya no había, como lo decía también el profeta Joel, que rasgues tu corazón, no tus vestiduras. O sea, puro mero espectáculo, pura mera apariencia, pura mera formalidad, pero nada había íntegro en el corazón del hombre. O sea, las iglesias eran más emocionalistas, los cultos eran más emocionalistas, eran más sensacionalistas, pero ya no había oportunidad para la transformación del hombre. Porque recuerda que la última cosa que el Señor Jesús aclaró y dijo: por sus frutos los conoceréis. Así que puede haber sido cualquier iglesia de cualquier denominación, pero pueden haber sido grandes cultos y grandes grupos de alabanza y grandes predicadores, pero si no había transformación, si no había rasgar el corazón en lugar de las vestiduras, si no había fruto, entonces significa que era puro mero formalismo, como lo que estaba pasando aquí con el pueblo de Israel. El Señor le dice al pueblo de Israel a través del profeta Amós: ya estoy cansado, ya estoy aborrezco, abomino tus solemnidades y no me complazco en tus asambleas. O sea, pura mera religiosidad, formalismo, apariencia, cosas huecas, cosas sin fundamento, cosas. Ahora sí que entramos en ese tiempo de cuando a los cristianos nos llegaron a decir: es que tú eres una persona extremista, pero tiene otra palabra que nos decían, que éramos personas bueno, que nuestra práctica y nuestra creencia éramos muy exagerados. Yo siempre les decía, el creer eso es creer algo sin fundamento. Nosotros no somos así. Tenemos nuestro fundamento, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro
fundamentos Cristo Jesús. Entonces, si no hay honestidad, miren hermanos, ahí yo veía, yo sé que muchos hay en el anhelo en su corazón de querer, ahora que se regresa a la iglesia, si se abre, ahora que yo voy a hacer, voy a cambiar y así. Pero el Señor se cansó de la honestidad que teníamos, porque no había integridad atrás de esa honestidad. El Señor se cansó de la apariencia, porque atrás de esa apariencia no estábamos huecos. Dice el Señor en el versículo 22, y si me ofreces vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las voy a recibir, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Y hasta lo tremendo es llegar hasta los cantores, la alabanza. O sea, eso está, hermanos, cubriendo todo el aspecto de lo que es la iglesia, de lo que es el servicio que se le daba a Dios en el templo. Quita de mí la multitud de tus cantares. Amén. Pues no escucharé las salmodias de sus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. Este versículo está impactante, está revelador, porque dice corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Está hablando de agua y de arroyo. Y nosotros sabemos que una de las cosas con las que vinculamos al Espíritu Santo es con el agua. Entonces dice corre el juicio, y el juicio, hermanos, tiene que empezar por la casa. Y la misma escritura dice que ¿quién conoce las cosas que están en el hombre sino el mismo Espíritu que está en él? ¿Y quién conoce las cosas que están en Dios sino el Espíritu que está en Dios? Amén. Porque el Espíritu todo lo conoce. Y cuando la escritura dice corre el juicio, como las aguas está diciendo corre el juicio, porque el Espíritu todo lo conoce. El que te va a juzgar es el Espíritu con la palabra del Señor. Te va a confrontar con la palabra del Señor. Porque la escritura dice que nuestro espíritu da testimonio, o que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Quien nos conoce es el Espíritu, quien conoce a Dios es el Espíritu, quien nos va a enjuiciar es el Espíritu. Porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Versículo 24, 25 dice: me ofrecéis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Qué tremendo, hermanos, hablar acerca de... Nosotros vamos a regresar a la historia y encontramos acerca del pueblo de Israel cuando es sacado de Egipto a través de Moisés, que Dios levanta a este varón y sufre 40 años de transición de la tierra de Egipto donde estaba cautivo a la tierra que el Señor le había prometido que fluiría leche y miel. 40 años. Y según este texto dice aquí, dice, me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. El Señor está haciendo una pregunta a través del profeta Amós, reclamando. Pasaron 40 años y ¿acaso me ofreciste sacrificio? ¿Acaso me ofreciste ofrenda? Durante 40 años. Qué tremendo, hermanos. Esta palabra, hermanos, nos habla de, miren lo que dice Éxodo capítulo 16. En el versículo 35 dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. O sea, hubo 40 años en la transición de Egipto a Canaán, a la tierra prometida que el Señor les prometió, de donde fluía leche y miel al pueblo de Israel. Pero durante todo ese tiempo no le ofrecieron a Dios sacrificio, no le dieron gracias, no levantaron altar, no levantaron holocausto, no hicieron nada, 40 años sin agradecerle a Dios. Por eso Dios les dice aquí: ¿acaso me ofreciste sacrificio durante 40 años, oh Israel? Y si usted sigue leyendo ahí en el capítulo 16 de Éxodo, se da cuenta que el Señor cuando oía que murmuraban, el mismo Señor les dice, hermanos, mire, vamos, capítulo 16, versículo 3 de Éxodo, donde estábamos leyendo ahorita. Dice, desde el versículo 12 dice: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campo. Y cuando el rocío cesó de descender, aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y este era el maná. Y en el capítulo 17 vemos que después el Señor les dio durante 40 años, porque lo que acabamos de leer en el capítulo 16, versículo 35, dice que todos los días, durante 40 años, comieron carne, comieron maná y tomaron agua. Sí. Y el pueblo nunca hizo un sacrificio al Señor, nunca le agradeció, nunca levantó, como dice aquí Amós capítulo 5, versículo 25. No me ofreciste sacrificios y ofrendas. Y mire, hermano, ahora vamos. ¿Qué pasó durante esos 40 años en ese desierto? En esos 40 años, hermanos, muere toda una generación que fue la generación rebelde. O sea, el Señor sacó una generación grande del pueblo de la nación de Egipto, que fue el pueblo de Israel. Y durante ese traslado de Egipto a la tierra prometida, muchos de los que estaban con el Señor en el pueblo de Israel, que seguían a Moisés, eran gente incrédula, idólatra, rebelde, porque ya eran gente mayor, ya eran gente y dice la Escritura, los que son de 20 años para arriba, esos son los rebeldes, esos son los idólatras, esos son los tremendos, esos son los que no les entra, que yo ya les mostré que desciende maná del cielo, ya les mostré que los voy a alimentar con carne. Siguen murmurando, ya les mostré que si le habla la roca a Moisés, yo les hago salir agua. Ya les demostré que les abro el mar rojo, que ya les demostré que les abro el Jordán. O sea, había una incredulidad tan grande y tan tremenda, hermanos, ahí con el pueblo de Israel, que el Señor durante esos primeros 40 años que saca de Egipto al pueblo de Israel, ¿qué es lo que hace? Muere una generación. Números capítulo 14. Bendito el nombre del Señor. Vaya conmigo. Aleluya, Santo, aleluya. Números, capítulo número 14, versículo número 27. 14, 27 de Números. Gloria al Señor. Dice la Escritura: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Fíjense qué tremendo. En esos 40 años hay una generación que desaparece, la generación, hermanos, que se revela, que es sacada de aquella esclavitud de Egipto, pero que en medio de todo lo que vio, siguió siendo incrédula. Siguió llevando sus propios dioses, siguió adorando sus ídolos, siguió adorando sus propios dioses. ¿Eso de qué nos habla en nuestros tiempos, hermanos? El Señor dice que en los últimos tiempos muchos se iban a apostatar de su fe, que estamos viendo las cosas que están aconteciendo, que Dios está permitiendo, porque Dios está cerniendo su pueblo, su iglesia, que se va a llevar, está preparando las cosas, y vemos cómo muchos están retractando su fe, dejan de buscar a Dios, dejan de santificarse, dejan de purificarse delante del Señor, dejan de tener, hermanos, comunión con el Señor en sus familias, en sus hogares, se vuelven al mundo, a los placeres, se olvidan de Dios y dicen, pues total que hay otra segunda oportunidad, si no me voy en el arrebato hay otra segunda oportunidad. Su pensamiento reprobo, que dice la Escritura que el Señor permitió al diablo entregarlos a ellos por cuanto ellos no tuvieron en cuenta a Dios, a una mente reprobada, hermanos. Y mire, vemos esta generación que desaparece por la rebeldía, hermanos. Versículo 11 dice, por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo y edificasteis, el versículo 10 estoy en Amós, de Números, hermanos, Números, donde estoy leyendo 14, 27.
Mire cómo dice la escritura aquí. Ahora vamos a ir al versículo 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. O sea que el Señor les permitió a estos incrédulos, arriba de 20 años, más 40 que pasaron el desierto, 60, solamente les permitió hasta 60 años la vida, y después de esos 60 años, hermanos, se acabó para ellos. No iban a entrar a la tierra que el Señor les había prometido por su rebeldía, por su idolatría. Pero la promesa se iba a cumplir en sus hijos. Pero lo que yo voy es que se perdió toda una descendencia, hermanos, por la incredulidad, por la rebeldía. ¿Qué estamos viviendo hoy? Incredulidad y rebeldía. Hoy la gente no cree lo que está pasando, no entiende lo que está pasando, no le quiere creer al Señor, no le quiere creer a la palabra de Dios, no le quiere creer a los hechos que confirman la palabra de Dios. Y hay rebeldía para buscar a Dios. Luego lo escucho, luego lo veo, luego busco otra predicación. Hermanos, encontramos gente que en lugar de conectarse con sus pastores y obtener alimento y buscar el rostro de Dios a través de los siervos que están orando por ellos, que están intercediendo por ellos, escuchan a otros pastores, escuchan a otra gente. Y ya después, hermanos, están huecos porque debemos de entender que es importante que abracemos el tiempo y la visión que Dios nos ha dado. Amén. Porque si no, no se puede crecer. Para todos lados no se puede crecer. ¿Y qué es lo que sucede durante sus 40 años? Dice la escritura aquí en Amós capítulo 5, versículo 26. Antes bien, bueno, voy a leer el 25 para que no se pierda. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabas el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. O sea, aparte de que eran rebeldes, no sé si usted recuerde, pero también la escritura nos habla aquí, hermanos, en Éxodo, capítulo 32, acerca de que cuando el Señor, hermanos, llevó a Moisés a que viera allá la zarza que ardía, y Moisés tuvo curiosidad de saber qué es lo que estaba pasando, por qué la zarza ardía, pero no se consumía. Llega a ese lugar, a ese monte, el monte Hebrón, y hermanos, vemos cómo el Señor le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es. Y el Señor empieza a darle no solamente los 10 mandamientos, sino todo lo que nos habla la escritura en el Éxodo, hermanos. No solamente, el Señor le dijo: y vas a hacer el altar del incienso así, vas a hacer la fuente de bronce así, y vas a hacer, hermanos, el lugar del incienso, de las ofrendas diarias, y vas a hacer la mesa de la proposición, y vas a hacer todos los utensilios. El Señor, hermanos, le dijo a Moisés, y le dijo a Moisés. Pero hasta el capítulo de Éxodo, capítulo 32, en el capítulo 31, para darle contexto, versículo 17 dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo dijo Dios, cesó y reposó. Séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, Dios le dio, después de que le dijo todo lo que tenía que hacer, después de que el Señor le habló de todo, de cómo iba a ungir a los hijos de Aarón, a los levitas, cómo iba a preparar todo lo que tenía que hacer para levantar al Señor aquel lugar, aquel tabernáculo. Al último el Señor le da las tablas de ley, las de la ley escritas con su dedo. Y entonces para esto el capítulo 32 dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba, pues ya pensaron que se había muerto, que algo le había pasado. En el versículo número 4 dicen que le dijeron a Aarón, y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. Bueno, desde el versículo número 2 dice: y Aarón le dijo: apartad zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenían sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Ahora quiero que hagamos esta comparación. A Amós le dice el Señor:
O sea, Dios le está hablando al pueblo de Israel a través del profeta Amós y le dice que durante los 40 años que estuvieron en el desierto no le ofrecieron sacrificio a Dios, mas sin en cambio en vez de eso, dice que llevaban ellos el tabernáculo de su dios Moloch y Kium. ¿Y por qué la escritura dice en Éxodo 32 que hicieron un becerro de fundición? Porque la estatua del dios Moloch que ellos traían desde Egipto, hermanos, este dios babilónico, este dios, hermanos, que ya era antiguo, era el becerro de oro. La apariencia que tenía la cara de él era la misma cara del dios Moloch que estaban adorando. Y lo que Aarón hizo cuando estamos hablando en Éxodo 32 es, hermanos, hacer un becerro, un ídolo conforme a las características de lo que los demás les decían cómo era el Dios que ellos adoraban en Egipto. Y algo que Dios reprueba, hermanos, la idolatría. Algo que el Señor abomina, hermanos, la idolatría. Y algo que el Señor les advirtió en Levítico 18, 1 al 5. Les dice, vamos a leerlo, hermanos. Amén. Levítico 18, allá adelantito. Versículos 1 al 5. Y mira cómo dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis, fíjese cómo le dice el Señor al pueblo de Israel. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os introduzco. Ni andaréis en sus estatutos. O sea, el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, desde que lo sacó, desde que lo saca de Egipto, aunque había mucha gente, hermanos, que sacó el Señor de ahí de Egipto, que no creía, que era gente de verdad, hermanos, que incrédula. La misma Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pues estos eran peor que los demonios porque no creían aunque veían. Pero el Señor, cuando desde el momento que lo saca, le habla al pueblo y les dice los actos que están prohibidos. Está prohibido que hagan lo mismo que hacían en Egipto y está prohibido que hagan lo mismo que hacen los que van a donde yo los voy a introducir. Ni hagan como ellos hacen, ni hagan como ellos hacen. Y les dice en el versículo 4, mis ordenanzas podréis poner obra, mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá, en ellos yo Jehová. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a ver que esta misma palabra que le habla en Amós, que estamos viendo Amós, hermanos, todavía no entramos a ninguna de las visiones, pero en este mismo capítulo 5, versículo 26, esta misma palabra está en Hechos, capítulo número 7, versículo número 43, hermanos. Y esto está hablando de cuando Esteban da su testimonio, da su defensa a Esteban, el capítulo 7, versículo 43. Y dice la escritura, desde el 42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Lo mismo. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán. Figuras que os hiciste para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Gloria al Señor. Moloch, nada más vamos a terminar para empezar con las visiones, a entender de quién está hablando el Señor, quién es Moloch, qué tiene que ver con nosotros en nuestro tiempo, quiénes son esas famosas figuras, o como dice aquí la escritura en el versículo 25, 26, dice, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. ¿De qué está hablando ahí, hermanos? Está hablando de la estrella de David, que conocen, que según es muy conocida, la estrella
6 picos, estrella de 5 picos, el pentagrama, 6 picos hexagrama. ¿Qué tiene que ver Moloch? ¿Quién es Moloch en nuestro tiempo? ¿De qué está hablando? ¿Se siguen haciendo sacrificios a Dios Moloch? ¿Está la iglesia acaso caminando y aún tiene y está ofreciendo sacrificios? Aún tiene dentro de ellos a sus dioses. Y el Señor pregunta, ¿anduviste 30, 40 años en el templo y nunca me ofreciste? Estuviste 20, 30 años en la iglesia y jamás donaste, jamás diste para la casa de Dios. Estuviste 5, 10 años en el templo y jamás te interesó la visión. Estuviste en el templo y eran puras murmuraciones, eran puras quejas, era puro ¿y por qué? Era puro quejarte con el pastor, era puro decirte, eras problemático, eras una gente que no era de edificación, es lo que está diciendo el Señor en nuestros días. Amén. ¿Y acaso me ofreciste sacrificio durante todo ese tiempo? Y dice el Señor, mas sin en cambio nunca cambiaste, traías a tus propios dioses, tu propio ego, tu propia rebeldía, tu propia idolatría. Y ahora te preguntas, oh, ¿cuándo van a abrir el templo? Porque ahora sí voy a regresar con ganas. Ahora sí voy a hacer, ahora sí voy a dar, ahora sí voy a servirle a Dios con todo mi corazón. Ahora sí. Moloch, hermanos, Moloch. Una estatua de bronce con cabeza de becerro y manos humanas. Dicha estatua tenía la boca abierta y los brazos extendidos, y en muchas ocasiones los brazos ocupaban cadenas para poder levantar las manos. Y este Dios, hermanos, esa imagen, esa estatua era por dentro hueca. Y lo que sucedía es que prendían fuego por dentro a ese Dios que en ese tiempo ofrecían sacrificios. Y las personas o los niños, que mayormente eran los que se ofrecían, eran sacrificados puestos en las manos por los sacerdotes de ese Dios. Y entonces, hermanos, las manos se retraían con las cadenas y caían en el fuego de esta potestad, de este principado, hermanos. Un tremendo sacrificio, hermanos, a donde Dios les dice más adelante, hermanos, al pueblo de Israel. En el versículo 21 de Levítico, donde estábamos en Levítico, fíjense lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Capítulo número 18, versículo 21. Dice la escritura: y no deis hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea, el Señor les declaró que no tenía que participar, que no tenía que orar, no tenía que ofrendar. ¿Por qué? Porque contaminabas el nombre del Señor tu Dios. Y mire, sabemos que en nuestros tiempos, hermanos, se sigue haciendo este sacrificio, se sigue secuestrando a niños, desapareciendo a niños, se sigue dando este sacrificio a ocultas, porque no lo van a hacer de una manera que todos sepan. Ahora está representado como un búho y lo siguen haciendo las grandes hombres del ocultismo, las grandes religiones ocultas. Siguen haciendo este sacrificio al diablo. Pero el Señor, hermano, nos dice que nosotros no debemos de participar de ninguna de estas cosas, que nos guardemos, no hagas. Porque te lo voy a decir de esta forma. Estabas en la iglesia y en la iglesia, en el templo, el Señor te dio sus estatutos y sus mandamientos y te decía: no hagas lo que hacen los demás, haz lo que yo te digo. Ahora no estamos en el templo, salimos. Ahora estamos en el mundo, en nuestras casas, y el Señor te dice igual: y a donde yo te llevo, tampoco hagas lo que hacen los demás, mas haz lo que yo te digo. O sea, de todos modos, y en la misma forma estamos comprometidos con Dios por las ordenanzas, mandamientos, decretos, estatutos, Amén. leyes, hermanos, por toda la escritura, a que nosotros no podemos justificar nuestro comportamiento por la cuestión que nos pueda influenciar exterior.
Yo no puedo justificarme en mis acciones porque en mi iglesia, porque en mi templo, porque en mi pastor, porque allá, cuando yo tengo la palabra y la puedo seguir. Y tampoco me puedo justificar de este lado, cuando ya no hay templo, no me puedo justificar por el mundo, por la corriente de este mundo, por el príncipe de la potestad del aire, por mi concupiscencia, por mis pensamientos, por mi carne. No me puedo justificar. De todos modos, estemos allá o estemos acá, tenemos la palabra que el Señor nos mandó para obedecer. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén, gloria al Señor. Esto es referente a este Dios pagano que le rendía culto. Y por el otro lado, hermanos, dice la estrella de vuestros dioses. Y ya está representada esta estrella. No sé si usted recuerde, pero en el tiempo de la guerra mundial, la primera guerra mundial, hermano, hablando de Adolfo Hitler, él marcó a todos los cristianos, a todos los judíos, con una estrella, para que toda la gente supiera que ellos eran judíos. Y mire, esto aparece acerca de la estrella del pentagrama o el hexagrama. Estas dos cosas aparecen, pero no tienen ningún contexto y no tienen ninguna simbología en las raíces judías como de esperanza, como si fueran de parte de Dios, sino al contrario, estas estrellas siempre han sido en plan de meter temor y terror al pueblo de Israel. ¿Y sabe de dónde nace esta estrella de Renfán? Que Renfán era una ciudad, es una ciudad donde se practicaban cultos oscuros, se practicaba magia prohibida, se hacían cosas que no le agradaban a Dios. Y el Señor dice, ese hexagrama nace cuando Salomón se va en pos de los dioses ajenos por sus esposas, se va de idólatra con sus esposas y se aparta y deja a Dios Salomón, el rey Salomón. Y de ahí que el rey Salomón escribe un libro, que yo no voy a decir cómo se llama, porque no quiero que usted lo lea, ¿verdad? Pero en ese libro que él escribe, hermanos, ahí él usa esta estrella de Renfán, que es obviamente una estrella de un dios pagano, que es para invocar cosas mágicas y ocultas que dice Dios. No consultarás, Levítico, no consultarás a agorero, no consultarás a divino, ninguno de tu descendencia, ni tu hijo ni tu hija, porque es abominación al Señor. Pero fíjese que aparece en versiones mágicas y en libros secretos o ocultos que escribió en su libro el rey Salomón cuando se apartó de Dios. Porque ese libro que yo le estoy diciendo es un libro que no escribió Salomón para bendecir a Dios, para gloria de Dios. Así que tiene un contexto oculto, malo, que no le agrada a Dios, que es una revelación que no viene de Dios. Y entonces esta estrella, hermanos, esa misma estrella la usa Adolfo Hitler cuando forza a los judíos, porque los judíos saben que esa estrella no es la estrella de David, que esa estrella no es la estrella que vieron los sabios del oriente, esa estrella no es la estrella que vieron los pastores, ¿no? Los judíos saben que esa estrella es una estrella que no viene de parte de Dios, sino del oculto, del diablo. Y lo que hace Adolfo Hitler es que a través del conocimiento que él tenía prohibido, hermanos, forza a los judíos a usar esta estrella de 6 picos amarilla durante el holocausto. ¿Y sabe que usted qué significa el holocausto? Holocausto significa ofrenda encendida. O sea, lo mismo que se le ofrecía al dios Moloch era una ofrenda encendida, porque primero prendían a Moloch por dentro a esa estatua de bronce, y cuando estaba encendida le ponían ahí lo que iban a ofrecer a los hijos, a las personas que iban a ofrecer ahí. Pero fíjese una cosa, que estas personas eran marcadas por los sacerdotes de Moloch y de Acera antes de ser sacrificadas. Y lo mismo hizo Adolfo Hitler cuando puso esa estrella en todos los judíos, los marcó como una ofrenda encendida. ¿Para qué? Para después meterlos en los hornos de fuego. ¿Sí me están entendiendo a dónde voy? ¿Sí me están entendiendo la similitud? Hitler no necesitó tener la estatua para meterlos a un horno de fuego. Él tenía sus hornos de fuego, él los marcó y los puso en algo que les llamó el holocausto, que significa ofrenda encendida, y a través de la marca de esa estrella les infunde terror
los marca para su propia muerte y ellos pasaron a ser víctimas humanas sacrificadas en los hornos de fuego. Gloria al Señor. Y mire, todavía no tocamos ninguna de las visiones del profeta Amós. Todavía no tocamos ninguna de las visiones del profeta Amós. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo están ahí? ¿Están ya descansaron o seguimos un poquito más? Si ustedes me permiten 10 minutos más, continuamos con lo que estamos hablando. Para irnos con la primera visión. Así que pónganme ahí si continúan, si están entendiendo, si están aprendiendo, amén, están siendo edificados, están siendo bendecidos por la palabra de Dios. Porque es importante que, dice el profeta Amós, arrepiéntete, arrepentíos y convertíos, hermanos. Es importante entender, hermanos, el tiempo que Dios nos está marcando a una hora, hermanos. Que pensamos que la palabra, ¿qué nos puede enseñar la palabra? Ya estamos igual que los grandes religiosos de hoy que dicen, no, es que la palabra ya, para esta generación ya no, hay que cambiarle, hay que renovarla. No, la palabra de Dios nos va delante de nosotros, siempre irá delante de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver solamente una de las visiones. La visión del profeta Amós, la plomada del albañil, ¿ok? ¿Sí están de acuerdo? Que veamos una de las visiones, por lo menos, hoy vamos a una de las visiones, la plomada del albañil, amén. Amós capítulo 7, versículos 7 al 9. Mire qué dice la palabra del Señor. Y voy a empezar con esta plomada con esta visión, porque ya no nos va a dar tiempo. Pero obviamente hay dos visiones antes que esta. Pero quiero cerrar este tiempo de transmisión y quiero cerrarlo con esta tercera visión. ¿Okay? Dice la escritura, Amós 7:7. ¿Cuántos pusieron ahí que sí le sigamos? Porque no sé, no estoy seguro. No sé si sí o si no. ¿Sí? Dice, me enseñó así aquí que el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jehová. Amén, gloria al Señor. Una de las potentes visiones que Dios le da al profeta Amós, hermanos, con algo tan sencillo y tan práctico, una plomada de albañil. Aquí tenemos que ver varias cosas acerca de esta plomada de albañil, porque la primera es que dice que el Señor, mira, usted si no sabe qué es una plomada de albañil es una medida de un barrilito, muchas veces es de plomo de bronce, y arriba tiene como una I mayúscula, que es del mismo grueso de la parte del cilindro de abajo. El cilindro de abajo es pesado y la parte de arriba solamente mantiene la misma separación que la de abajo y va soportada con un hilo. Pero cuando uno sabe cómo se usa la plomada de albañil, entiende que se pega en la pared para ver que el muro está derecho, la pared esté derecha. Así se utiliza. Los albañiles la ponen, la parte de arriba dejan que cuelga la parte pesada y la pegan, y tiene que estar la parte de arriba y la de abajo rozando exactamente la misma separación arriba abajo, o rozando exactamente para que se den cuenta si el muro está derecho, está torcido, está chueco, está nivelado, no está bien o si está bien. La plomada es un elemento muy seguro para entender, hermanos, si está haciéndose recto el asunto. ¿Ok? Entonces aquí lo que debe llamar la atención primero es que dice que el Señor está sobre el muro hecho de aplomo. O sea, el Señor no está poniendo la plomada de frente al muro, no está poniendo, aquí está el muro, no la pone enfrente, sino que el Señor está arriba del muro
y está poniendo la plomada arriba del muro. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar cómo es posible que Él esté poniendo la plomada sobre el muro. ¿Qué nos indica eso? Que el Señor, hermanos, es nuestro muro recto, que el Señor es nuestro ejemplo, que el Señor se pone Él a sí mismo la plomada y tiene que caer el muro exactamente, tiene que ser edificado recto, tiene que ser como Él lo estipuló, como Él lo estableció, derecho, como Él dijo que se hicieran las cosas, como Él lo ordenó, como Él lo estipuló, lo estableció, como Él lo dijo en su palabra. Pero Él lo hace desde no de frente del muro, sino desde la parte de arriba del muro y desde Él. O sea, aquí nos habla de que el Señor nos está mostrando su justicia, su verdad, su integridad, su santidad, todos sus atributos, y nos dice, así como yo soy, así tiene que ser el muro que estás construyendo. Así como yo estoy, así tiene que estar el muro que tú estás construyendo. Así como yo soy en lo espiritual, soy en lo moral, soy en mi esencia, así tiene que ser el muro abajo. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso Él está sobre el muro. Amén. Y ahora vamos a ver citas bíblicas, pero aquí lo que nos está hablando el Señor y lo que nos está indicando es acerca de un examen que el Señor le da a su pueblo en tres sentidos. El primer sentido es en el sentido de identidad. El Señor, hermanos, dice que es necesario que el juicio comience por la casa. Entonces, el primer examen que nos tenemos que hacer es el examen que Pablo todos los días se hacía. Señor, ¿por qué la Escritura dice en Romanos 6, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Porque yo lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Y Señor, ya no puedo más. Entonces, Pablo entendía el sentido del examen de identidad con Cristo. Y va transcurriendo, hermanos, capítulo 7, donde Pablo empieza a ver que tiene que vivir en el Espíritu. Llega al 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, esto es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Pablo empieza a abrazar una identidad, que es la identidad de Jesús, que es la identidad de Cristo. Y sobre esa identidad él empieza a sobreedificar. No sé si me estoy dando a entender. Pero Pablo está tomando la plomada de Dios y él se está poniendo, hermanos, no edificando de este lado de Cristo, no edificando de este lado del Evangelio, de este lado de su palabra, ni mi propia verdad, ni mi propio Evangelio, ni como caiga, sino él, hermanos, está asimilando y está tomando el sentido de una identidad. Por eso Pablo después dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Pablo renuncia a su propia vida, a su propio sentido de inteligencia, de moral, de identidad, de su propio intelecto, a su propio ideal, hermanos, como fariseo de fariseos, como maestro, habiendo sido enseñado a los pies de Gamaliel. Y él renuncia a todo eso para hacerse como Cristo. Toma el sentido de la identidad del Señor. Y eso, hermanos, es lo que nos indica en primera instancia la plomada. Tú debes de tener la identidad de Cristo. Yo tengo que tener la identidad de Jesús. Tenemos que ser idénticos a Él. Porque el Señor dice que cuando Él venga, cuando el Señor se va en la ascensión, Él dice, no os dejaré solo, sino que os dejaré al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Pero cuando venga, el Señor dice, yo vendré y me tomaré a mí mismo. El Señor lo dice así, y me tomaré a mí mismo. No dice, y cuando yo venga, yo lo voy a tomar y voy a ver quién sí se va y quién no se va. La característica para saber cuando nosotros verdaderamente, hermanos, nos vamos a ser arrebatados, es que debemos de tener el sentido de la identidad de Cristo. Que cuando el Señor venga, Él va a decir, ese es igual a mí, ese es igual a mí, ese también es igual, ese es como yo, yo me reflejo, se refleja Él en mí. Hermanos, tenemos que tener el sentido de identidad del Señor. No nuestra identidad, nuestro propio ego, nuestro propio yo. Es el sentido de la identidad de Cristo. De vivir como Cristo, andar como Él anduvo. Así lo dice Pablo. Y debemos de andar como Él anduvo. Debemos de hablar como Él habló. Amén. Amén. Entonces, en segundo sentido vamos a ver que, hermanos, el Señor está haciendo un examen a su pueblo en el sentido moral. Porque nuestro Dios, en teología nosotros entendemos tres cosas.
¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios y cómo se comporta Dios? Uno de las cosas que aprendemos, hermanos, cuando estudiamos teología, es entender que Dios es un Dios moral, no es un Dios que no le importe lo que hacemos, que no le importe. Aquí está mal entendida la gracia. La gracia es entender que vives para agradecerle a Dios por todo lo que Él hizo. La gracia no es libertinaje, no es para que tú peques. Entonces, cuando entendemos que una de las cosas que Dios enseña a través de la teología es la moral de Dios, que Dios es un Dios moral, que Dios es un Dios que nos pide moral, porque cuanto Él es moral nos va a pedir moral, hermanos. Es un Dios que dice que debemos de andar como Él anduvo. Es un Dios que nos dice, hermanos, que de toda palabra ociosa que hable nuestra boca, de ello daremos cuenta. Es un Dios que nos dice que oíste que fue dicho, ¿verdad? Que aquel que adultere con la mujer, bueno, tome a una mujer, ha pecado en adulterio, pero yo os digo que aquel que la mira con ojos, hermanos, de querer, ya adulteró en su corazón. Entonces, Dios es un Dios moral. Entonces, nos vamos a dar cuenta que el Señor va a pasar su examen con la plomada acerca de la moral, de cómo somos nosotros, porque no podemos ser cristianos de doble moral, no podemos ser cristianos, hermanos, de doble identidad. No podemos ser cristianos, como dice la Escritura, que a veces sí, a veces no, a veces me conecto, a veces no, fluctuantes. Tenemos que ser cristianos que de veras andemos como el Señor anduvo, que de veras seamos como el Señor es, hermanos. Que tengamos integridad. Deja toda la honestidad nada más a un lado, sé íntegro. La honestidad nada más es apariencia, la integridad está delante del Señor, hermanos. Es por dentro y por fuera. Es importante que tengamos este plomo de parte del Señor. El Señor va a ver cómo fuimos, cómo trataste a tu esposa, cómo trataste a tu hijo, cómo te comportaste en tu trabajo, con tus amigos, con tus amistades, en tu iglesia, con tu pastor. El Señor, hermano, nos mira en todo lo que hacemos, todas nuestras decisiones las conoce. Y debemos ser cristianos con moral. Debemos ser cristianos de una sola pieza, con un solo temple, con un solo carácter, el de Cristo Jesús, con un solo reflejo. Ahorita vemos tras oscuro velo, dice la Escritura, pero llegará el día que lo veremos cara a cara. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y en última instancia estamos hablando de que el Señor, a través de la plomada de albañil, hace un examen al pueblo en el sentido espiritual. En un sentido espiritual. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel durante el desierto? Hermanos, comían, bebían, se saciaban con lo que Dios les daba, pero por el otro lado adoraban a dioses ajenos. Traían a sus dioses falsos. Ahí dice la Escritura que hasta los altares, Amós capítulo 6. Ya no dejaron su rebeldía y su idolatría. Y en el sentido espiritual es importante, hermanos, que nosotros aprendamos que el Señor, hermanos, nos va a pedir cuentas de lo que conocemos de Dios, del tiempo que pasamos con el Señor, del tiempo que pasamos buscando su rostro, leyendo la palabra, escuchando alabanzas, hablándole a la gente, preparándonos para conocerle, buscando sus misterios, buscando las cosas que no nos va a revelar, porque la Escritura dice en Deuteronomio 29, las cosas ocultas le pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Amén. O sea, Dios, lo que me revela a mí, yo ya se lo enseño a mi hijo, y Dios le va a dar una revelación más a mi hijo, que se le va a enseñar a su hijo, y vamos a ir descubriendo los misterios de Dios, hermanos. Pero tenemos que tener hambre, tenemos que tener esa voz que diga, Señor, yo quiero tener una vida espiritual, una comunión contigo, anhelo buscarte. Tenemos que ser íntegros con el Señor, hermanos. No podemos tener una doble moral como el pueblo de Israel. El Señor ya nos dijo, estuviste allá, no hagas lo que ellos hacían. Ahora estás acá, no hagas lo que estos hacen. Tienes mi palabra, haz lo que mi palabra dice, búscame. Aquí Amós capítulo 6 dice, buscadme y viviréis.
Amós capítulo 6, mire, lo voy a buscar. Capítulo 6, versículo 4, capítulo 5, versículo 4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis, hermanos. Qué importante es tener la confianza en un sentido espiritual de la relación que tenemos con Dios, la confianza que tenemos en Dios, que la tenemos aquí con la palabra de Dios. Entonces, esto es nuestra confianza, hermanos. Te apartas de Dios, lo dejas de buscar, dejas de conectarte, dejas de escuchar la palabra de Dios, te enfrías, te duermes, te mueres espiritualmente y después no hay arrepentimiento. Y el Señor te dice, versículo 27 dice, os haré pues transportar más allá de Damasco. Dice también aquí esta visión de la plomada en el capítulo 7 dice que en su mano tenía una plomada de albañil y que esa plomada la pasa en medio del pueblo. Y sabes que cuando el Señor pasa esta plomada en medio del pueblo es porque el Señor está pidiendo rectitud a su iglesia, rectitud a su congregación, rectitud a su casa, a la casa de Israel, hermanos. Y aquí el Señor da tres cosas, hermanos. Primero, la casa de Israel, porque dice ahí, vaya conmigo en el Amós capítulo 7, en el versículo 9 dice, en el versículo 8, la última parte dice, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no toleraré más. Entonces lo primero es que el Señor pasa una plomada en medio de su pueblo. Lo segundo es que los lugares altos de Isaac serían destruidos. Y lo tercero es que los santuarios de Israel serían asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jehová. Tres cosas. La plomada en la mano del Señor nos habla, hermanos, de que el Señor va a probar a su pueblo. Dos, para que el Señor también va a probar la rectitud en los lugares altos. Y tres, el Señor va a probar la rectitud para los santuarios. Tres cosas importantes. Uno, ¿para qué prueba el Señor? ¿Para qué trae el Señor la plomada y la pasa por el medio de su pueblo? Para comprobar la obediencia a los estatutos, mandamientos, decretos, a todo lo que la palabra de Dios nos habla que debemos de hacer, hermano. Aquí, en estos juicios de parte del profeta Amós, no entra, no podemos excusarnos ni echarle la culpa a nadie. Esto es una relación tú con Dios. El Señor va a pasar la plomada en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Y a cada uno, como dice Apocalipsis, y mide el templo y mide los que adoran en él. Y aquí dice la escritura en Amós, que la plomada va a pasar por medio del pueblo de Israel, para probarnos, para probar nuestra obediencia. Segundo, para probar los lugares altos. Y estos lugares altos, hermanos, había dos, el lugar de Dan y el lugar de Betel. Y Betel significa casa de Dios, ¿no? Y aquí en Amós, el pueblo de Israel tenía una ciudad que se llamaba Betel. Y esta ciudad ellos pensaban y la tenían como el lugar religioso, el lugar donde era la casa de Dios. Pero ya tenían en un lugar de religiosidad tan grande que esos lugares altos eran donde se ofrecían sacrificios tanto a los ídolos como a Dios. O sea, no importó que el Señor les haya hablado y dicho, durante 40 años no me ofrecieron nada y traían a sus dioses en su corazón, sino que cuando después llegan a donde Dios los establece, el Señor les dice, cuando ya les había hecho levantar lugares altos, levantar lugares de sacrificio, holocausto al Señor, ellos ocupaban los mismos lugares que ocupaban para Dios, los ocupaban para sus ídolos, para levantar holocaustos, ofrendas. Y aquí nosotros también podemos ver acerca de eso, hermanos. Los lugares altos. Los lugares altos, hermanos. Lugares donde al hombre se le ha enviado, donde a las personas se les ha enviado, a donde se les ha dado un puesto en las congregaciones, en las iglesias, a donde se les ha dado un lugar alto dentro de las iglesias, dentro de las asambleas, de las comunidades, para que sirvan a Dios. Y hoy que no hay templos, hoy que no hay donde servir,
O que decimos, ¿qué pasó con los lugares altos? El Señor va a traer juicio en todo lugar donde se levantaba el nombre del Señor. Para aquellos que servían, para saber si lo hacían con su corazón o lo hacían nada más de labios para afuera. Para ver si ofrecían con todo su corazón, si alababan con todo su corazón, si predicaban con todo su corazón, si hacían, hermanos, seminarios con todo su corazón, si hacían conciertos con todo su corazón. Todos esos lugares grandes de conciertos, todos esos lugares de grandes grupos, de grandes predicadores, donde son miles las personas que van, son miles los que se congregan. Esos son los lugares altos que habla aquí la Escritura, donde Dios, hermanos, va a traer plomada de albañil y va a pasar para saber si en todos esos lugares de verdad se glorificaba al Señor, se le daba gloria a Él, se le daba honra a Él, o si nada más era un lugar para cobrar, para enriquecerse, para usar el nombre del Señor ilícitamente, para, hermanos, tener vanagloria. Y último punto, que dice aquí que en la mano traía una plomada de albañil y prueba también para los santuarios. Y los santuarios eran los lugares donde pasaban los peregrinos, pero lo chistoso es que pretendían, como lo mismo que hicieron en Éxodo capítulo 35, cuando estaba Moisés allá en el Sinaí, y estaban adorando un becerro de oro, y Aarón decía, vamos a hacer ahora fiesta a nuestro Dios en honor de Jehová. Fíjese qué tremendo. Fíjese qué tremendo. Aarón hizo el dios Moloch, hizo ahí el becerro de oro, hermanos. Y él decía, mañana haremos fiesta a Jehová, fiesta a nuestro Dios, que nos sacaron de la esclavitud en honor a Jehová. O sea, estaban usando el Dios pagano para darle según gloria al Dios eterno, al Dios verdadero. El santuario, los santuarios, las iglesias, hermanos, los lugares, hermanos, de adoración, los lugares donde se tiene que dar la verdadera adoración, donde la Escritura dice, la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y verdad, porque tales adoradores quiere el Padre y busca al Padre que le adore. Y el Señor también va a traer juicio sobre esos santuarios, hermanos, que pretendían adorar al Señor bajo alguna otra apariencia, ya sea de un becerro de oro, ya sea cualquier otra apariencia, según darle la gloria a Dios y sacar provecho, ganancias deshonestas, sacar provecho en lugar de ayudar, enriquecerse, y de cualquier otra forma, hermanos. Llevarse la gloria a Dios, robarle la gloria al Padre, hacerse famoso, vivir para el vientre, vivir por envidia, compartir la palabra de Dios por competencia, por lo que sea, hermanos. El Señor trae juicio con una plomada en su mano para probar la rectitud de los lugares de los santuarios. Ahora, vamos a terminar con esto, hermanos. Quiero cerrar con esto. ¿Cuál es nuestra plomada en este tiempo, hermanos? ¿Cuál es la visión que Dios le da a Amós para nuestro tiempo? ¿Cuál es esa plomada que el Señor le da a Amós? ¿Y cuál es la plomada que el Señor nos da a nosotros para nuestro tiempo? Miren, el Señor nos dio esta plomada, hermanos. La palabra de Dios, la Santa Escritura, hermanos. La Santa Biblia. Esa es nuestra palabra. 1 Corintios 3:10 dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros mira, porque la plomada tiene que ser pasada por el muro. Tiene que ser hallada recta, tus obras, tus hechos, lo que tú hiciste, que seas hallado, que no seas hallado falto ni mentiroso, que seas hallado verdadero, que seas hallado, hermano, como dice la Escritura, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te podré tener gozo del Señor. Nuestra plomada es la palabra de Dios. Esto es lo que nos rige. Aquí están los estatutos, los mandamientos, los decretos, las ordenanzas. Todo está aquí para que nosotros no nos desviemos. Aunque ahorita no estemos en templo, aunque ahorita no tengamos casa de oración, aunque ahorita no estemos en un lugar, tenemos la palabra de Dios que nos rige, es la que nos ha regido aquí y allá. El Señor dice, si allá lo que hacían en tu iglesia lo hacían mal, no hagas como ellos hacen. Si acá estás en pandemia y no puedes congregarte, no puedes hacer nada, no hagas como hacen los del mundo. Haz lo que dice la palabra de Dios. Esta es nuestra plomada.
Primera de Juan 2:28 dice, permanecer en Él para cuando Él se manifieste. Tenemos que permanecer en Cristo. Cuando Él se manifieste, entonces nos tomará a sí mismo. El Señor nos tomará a nosotros. Y entonces, hermanos, allá nos veremos con el Padre. En la nube le recibiremos y así estaremos para siempre con Él, dice la Escritura. Aleluya. La Biblia es nuestra plomada porque segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra, hermanos. Esta palabra es nuestra plomada, nuestra rectitud delante de Dios. Es lo que nos va a enseñar, es lo que nos va a hacer estar derechos, es lo que nos va a dar la identidad, es lo que nos va a hacer moralmente como hijos creyentes, es lo que nos va a dar vida espiritual, la palabra de Dios. San Juan 17:17, vivifícalos, Padre. Vivifícaselos en tu palabra es verdad. Amén. Y también dice Hebreos 4:12, hermanos. Ciertamente la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Que penetra hasta partir, hermanos, las coyunturas, los huesos, los tuétanos. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, hasta partir el alma y el espíritu. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta. Esta palabra, hermanos, traspasa, hermanos, tiempo y espacio, traspasa cuerpo y materia, traspasa espíritu, traspasa alma. Esta palabra discierne pensamiento, conocimiento, mira las intenciones de nuestro corazón y los pensamientos de nuestra mente. Y no hay nada oculto delante de Dios a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la plomada porque 1 Pedro 1:19 dice también, pero nosotros tenemos la palabra más segura, hermanos. Esta es la palabra más segura. No busques otra plomada, no busques medirte con otra persona, no busques identificarte con el predicador, no busques identificarte con el pastor, no busques identificarte con el hombre. Identifícate con Dios, tu identidad está con Dios, tu pertenencia está con Dios, tu ciudadanía está con el Señor allá en los cielos, hermanos. Amén. Y por último, Colosenses 3:16 y 17. La palabra de Cristo mora en vuestros corazones. Quiero terminar con este texto, Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora, hermanos. Que Dios bendiga a los que están ahí en la transmisión. Colosenses 3, 16 y 17 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de bendito sea el nombre del Señor. Hermano, esta es nuestra palabra, es la que nos enseña, la que nos rige, la que nos va a decir cuando te desvíes. La misma escritura dice en Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Todos los pensamientos para el hombre, hermanos, son rectos, mas Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará y te concederá las peticiones de tu corazón. Fíate de Jehová en todo lo que hagas, y Él enderezará tus veredas. Hermano, mucha palabra que el Señor nos da. Hay mucha palabra que el Señor nos enseña. Esta es nuestra plomada. La visión que Dios le damos, hermano, es no solo para su tiempo, es para el último tiempo, hermanos. Dios levantó a los profetas para hablarlos en nuestro último tiempo. No tenemos que andar buscando profetas en nuestro tiempo. Hay profetas, hermanos, que hablaron y la palabra ya se selló, y esta palabra trae profecía para nuestros tiempos. La primera visión que Dios le da al profeta Amós es acerca de las langostas. Y hoy tenemos, hermanos, plaga de langostas y de avispones. Y mira que el Señor ha sido bien grande en misericordia, hermanos. Porque Dios no nos deja que andemos a ciegas. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. El Señor nos enseña. El Señor nos dice, hey, arrepiéntete, ven a mí. Buscadme y viviréis. Venid a mí los que están trabajados, vengan. Los que están cargados, cansados. Yo os haré descansar.
Lleven mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí, dice el Señor. Yo soy tu identidad, yo soy tu moral, yo soy tu espiritualidad. Todo está en Cristo, amado hermano. Tienes que venir al Señor, tienes que decirle, Señor, yo sé que estos tiempos son tiempos difíciles y van a ser más difíciles. Pero tú nos alertas, porque no hará Jehová nada, dice Amós, si no se lo haya dicho antes a sus siervos los profetas. Quiero orar contigo ahí. Inclina tu rostro en tu casa. Dale gracias al Padre y yo quiero que tú en tu oración le digas, Señor, había muchas cosas tal vez en la casa tuya, en la iglesia, en el templo que percibía que estaban mal o así se hacían mal. Pero tú siempre me enseñaste en tu palabra que no hiciera de donde me sacaste, como de donde me sacaste. Y ahorita estoy aquí, Señor, y tú también me dices, no hagas como los deseos del mundo. No te hagas como los del mundo. No te duermas, no te enfríes, no dejes de buscarme. Porque el Señor te dijo que tienes su palabra, que tienes que ser obediente al Señor. Que aquí está lo que tú necesitas saber, aquí está lo que tú necesitas conocer, aquí está tu plomada de albañil, para que tú empieces a vivir una vida que le agrade al Señor, recta, para que cuando Él venga, no anheles el día del Señor, anhela el arrebatamiento de la iglesia. Anhela, porque eso es lo que tenemos que tener. Pablo dice, esto es a los que aman su venida. Yo anhelo la venida del Señor, anhelo que Él venga cuando ese momento sea glorioso, que seremos transformados, dice 1 Corintios 15, 51. En un momento, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y esto corruptible será transformado en incorruptible, y esto mortal en inmortalidad, dice Pablo. En un abrir y cerrar de ojos. Y dice la palabra del Señor que entonces, hermanos, seremos transformados en el transcurso de la llegada con el Señor. Y le vamos a recibir allá al Señor. En un cuerpo, hermanos, inmortal, incorruptible, perfecto. Ese es el anhelo de tu corazón, debe ser el anhelo de tu corazón, es el anhelo de mi corazón. La segunda venida no es para nosotros. No anheles el día del Señor, no esperes, no digas, hay otra oportunidad, no hay otra oportunidad, esta es tu oportunidad, tómala, arrebata tu oportunidad. Dile al Señor, Señor, yo arreglo mi vida en esta hora contigo. Ora conmigo ahí en tu casa. Padre, en esta hora, Señor, nosotros nos ponemos a cuentas contigo, Señor, por el que está ahí, Señor, del otro lado de la transmisión. Por el que estaba ahí frío, apartado de ti, por el que está esperando, Señor. El que estaba ahí, Señor, sin sentido en su vida, Padre. El que estaba, Señor, defraudado por el hombre, Señor. Aquel que estaba frustrado, Señor, por su relación. Aquel que dijo, ¿de qué me sirve ser íntegro? ¿De qué me sirve mi primogenitura? ¿De qué me sirve yo para qué la quiero? Aquel que piensa en su corazón, ¿de qué me sirve ser íntegro aquí? ¿De qué me sirve que si los demás siempre me miran, siempre me maltratan, siempre me humillan, si los demás siempre pasan sobre mí? ¿De qué me sirve? Señor, tú dices en tu palabra, bendito Padre, que tú nos miras y que nosotros vamos a ser medidos con esa plomada en nuestra identidad, en nuestra moral, Señor. Y yo oro, Señor, por los que están ahí, Señor, de aquel lado en la transmisión, por los que necesitan esta palabra, escuchar esta palabra, Señor. Que no tengan en su corazón, Señor, arranca ese pensamiento de anhelar el día tuyo, Señor, porque es un día de oscuridad y no de luz, Padre. Que este tiempo es el tiempo que tienen que arreglar su vida contigo, Padre. Que no esperen más, que no tengan por tardanza tu venida, sino que corran al arrepentimiento, que busquen tu santidad, que busquen una integridad contigo, que se identifiquen contigo, que al que agradamos es a ti, Señor, no al hombre, Padre. Que para el que vivimos moralmente es para ti, no para el hombre. Que guardamos, Señor, nuestras acciones y nuestros pensamientos por amor a ti, Señor. Que tenemos una vida espiritual, Señor, arraigada, Señor, que sobreedifica, Señor. Y miramos cuidadosamente cómo sobreedificamos, porque el fundamento es Cristo. Y porque cuando venga esa plomada va a ser, Señor, desde ti, Señor, hasta el fundamento que es Cristo. Y nosotros sobreedificando en medio, Señor,
trayendo, Señor, bendición también, Señor, procurando santidad, Señor, entrando en tiempo, Señor, por ti, entrando en tiempos íntegro, entrando en tiempo honesto delante de ti, entrando en tiempo, Señor, donde tú miras, oh Dios, no solamente la apariencia, sino lo profundo del corazón, Padre. Y por eso te rogamos en esta hora, Señor, que tú empieces a obrar en aquellos que te necesitan, en aquellos, oh Dios, que no te tienen en su corazón, Padre. Que te empiecen a aceptar en su corazón, que te digan, Padre, yo te acepto en mi corazón, Señor, tómame. Me defraudó mi pastor, me defraudó mi líder, Señor, me engañó en la iglesia, tuve esta mala experiencia, me aparté de Dios por esta otra experiencia, me dejó mi esposa, me dejó mi esposo, y eran cristianos, y eran creyentes, y me lastimaron. Señor, restaura, restaura. Es tiempo de restauración, es tiempo, Señor, en que tú vas a hablarles, oh Dios, vas a levantar a aquellos con necesidad, vas a curar las piernas de los perniquebrados, los brazos, vas a restaurar, Señor, la gente con necesidad, Señor, vas a dar, Señor, a diestra y a siniestra, Señor, porque tú quieres que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de ti, Señor. No quieres que nadie padezca, sino que todos, oh Dios, corran al arrepentimiento, Señor. Restaura la vida de los que te necesitan, oh Dios, de los lastimados, de los enlutados, de los que están en lloro, Señor, de los que están afligidos, angustiados, oh Dios. Trae sobre de ellos, oh Dios, una nueva oportunidad, una nueva vida a su corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, en quien oramos y predicamos, en quien hablamos y compartimos, Padre. Amén. Para la gloria de tu nombre, te bendecimos. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el Señor, amén, aleluya. Los que estuvieron conectados. Un saludo a todos los que están conectados, hermanos. Aleluya. Pues no pudimos acabar y pues vamos a tener que la siguiente semana ver las 4 visiones que Dios le dio al profeta Amós. No se pierda estas predicaciones, hermano, porque el Señor nos va actualizando para que nosotros recibamos palabra fresca, palabra del Señor, que llene nuestro corazón y nos conforte en estos tiempos difíciles. Le mando un saludo a Juan Manuel, Dios te bendiga. Mi mamá Eva Cornejo, Dios les bendiga. Sabi y Cecilia, Dios les bendiga. Hermana Leti Segura, bendiciones a toda la familia. Manolo Bautista, un saludo, amigo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Dios te siga fortaleciendo y bendiciendo. Gracias por todo. Dios bendiga por Dios todo, te bendiga. también porque Dios te ha usado. Mi hermana Cristina Romero, la familia Romero, que el Señor les bendiga. Sí. Saludos a todos allá. A Ciel Gamer, bendiciones. José Estrada, Dios le bendiga, hermano. Bendiga, pa. Mi hermana Meli, bendiciones. Oscar García, Dios te bendiga también. Mi hermana Jenny López, mi hermana Laura Brío Oli, Dios le bendiga también. Seguimos orando por sus necesidades. Mi hermana Brenda, familia, mi hermano Lino y Aciel. Mi hermana Sandra, Dios le bendiga. Hermana también Elvita Romero, un saludo. Mi hermana Tania, Dios también le bendiga mucho. Mi hermano Luz Ortega, mi hermana Verónica, familia, mis hermanos, Dios les bendiga. Mi hermana María Ferrer, Dios le bendiga. Mi hermana, un saludo. Un gusto tenerla por acá también, que Dios le bendiga mucho. Mi hermano Paul desde Perú, que el Señor te bendiga. Hermanos de Ensenada, de Camalú, hermanos de Tijuana, el Señor les bendiga. Mi hermano Alfredo Estrada, mi hermano Igor, mi hermana Perla, un saludo a todos ustedes. Compartan este mensaje, hermanos. Compartan lo que Dios les dio, porque hay gente que lo necesita, amén. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Y me despido de ustedes en el amor del Señor, y le doy gloria al Padre, y les mando un abrazo muy, muy grande, muy fraterno. Así que nos vemos el próximo domingo, 11 de la mañana, amados hermanos, y después 3 de la tarde, amén. Así que un saludo, un abrazo, una bendición, y les amamos, y mucho ánimo, mucha fuerza. Dios está con ustedes, Dios les bendiga. Sigan orando por mi flaquita, amén. por favor. Por Helen, hermanos, sigan orando. Dios les va a hacer la bendiga, obra, gracias. amén. Un saludo, hermanos, amén. Todo eso es posible, todo
milenaria.